Bueno, hoy vamos a pasar en Primera de Timoteo, el capítulo 3, los versículos del 1 al 7, un poco extenso. Bueno, la última vez, primero que todo, Timoteo, más bien Pablo, le ha venido enseñando y nos ha venido enseñando acerca de cómo ser de muchas reglas para poder servir, para poder liderar la iglesia de Cristo, ¿sí? La última vez que estuvimos por acá o que estuve por acá, lo que estábamos viendo era el rol de la mujer y el rol del hombre según los designios de Dios. En esta mañana lo que vamos a ver es acerca de cuáles son las cualidades o el carácter que debe de tener el hombre para poder manejar la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, si su anhelo es con un corazón puro, si su anhelo es el ser enseñable, querer ser dócil para ser enseñable, bueno, buena obra desea. Vamos a leer estos versículos. Primera de Timoteo, capítulo 3. Requisitos de los obispos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dice Primera de Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esta expresión, palabra fiel, indica que es verdadero, sí, que es confiable. Lo que Pablo está diciendo es verdadero y es confiable. Palabra fiel. Si alguno anhela, anhelo es buscar algo de corazón, ¿sí? Anhelar algo, glorificar a Cristo, anhelar. Es un deseo de servir fielmente a Cristo. ¿Por qué? Porque, como decía ahora Paula, Cristo pagó un precio sumamente alto por su iglesia. Un precio muy alto por su iglesia. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo reunió a los ancianos y les dijo, mirad por vosotros y luego ved por todo el rebaño para pastorear, para dirigir, siempre pensando en que Jesucristo pagó un precio muy alto. Bueno, teniendo esto en mente, ¿cómo debe de ser la persona? Y esto aplica para todos, ¿ok? Esto aplica para todos, pero ¿cómo debe de ser la persona líder? ¿Cómo debe de ser alguien que quiere servir a Jesucristo? ¿Cómo debe de ser? ¿Cuáles son las cualidades? Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Las cualidades, el carácter de una persona que va a liderar la iglesia de Cristo, la cual Él la ganó con su sangre, fue crucificado. Primera de Timoteo 3:2 dice,
pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esas son cualidades y vamos a seguir viendo más cualidades y vamos a verlas una por una. En sus hojas están ahí marcadas, van con número. Lo interesante acá es que vean una de las 3 primeras palabras, pero es necesario. Necesario es indispensable para que ocurra algo. Es indispensable para que ocurra algo. En este caso, el que anhela obispado necesita ser irreprensible. O sea, que no encuentren falta en ustedes, que si alguien va a hablar en mal de usted, otras personas digan, no, mira, yo conozco a esa persona y sé que no es así. Una persona sin mancha. Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Y vean el versículo número 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, o sea, la persona que está hablando mal de usted, se avergüence. ¿Por qué? Porque no encontró nada que te culpe. Y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué? Porque estamos caminando con Cristo, estamos caminando con Dios. Porque somos justos con las personas. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Quiénes? Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos, una pareja justa que andaba y caminaba con Dios. Y andaban, caminaban, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Me van captando? Noé también anduvo en los caminos de Dios. Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Otra vez, justo. Era una persona justa. Si somos justos, sí, de alguna manera somos irreprensibles. Irreprensibles, que seamos intachables, que seamos sin mancha. Ahora, uno se preguntará, ay, pero ¿cómo hago? Si yo soy imperfecto, si yo soy un pecador, ¿cómo hago? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Sin mancha, como una tela, como una blusa, como un vestido blanco que ha sido lavado, que se le ha quitado la suciedad. Usted como nueva criatura en Cristo, usted ha sido lavado. Por lo tanto, usted tiene que buscar ser irreprensible. Tenemos que buscar ser irreprensibles. Sin mancha. La pregunta, si somos imperfectos, porque somos imperfectos, ¿cierto o no? Somos imperfectos, feos, sucios, pecadores. Entonces uno se preguntará, entonces se rasca la cabeza y se pregunta, ¿y ahora cómo hago? Dice 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, y después vamos a ver eso, dice, procurad, esta es la palabra que me llamó la atención, se iluminó, con diligencia ser hallados por él sin mancha. Oiga, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Procurad, procura, intenta lograr algo.
Esfuérzate en alcanzar algo, esforzarse en ser irreprensible. Sí, pero es que yo soy imperfecto, ¿cómo hago? Bueno, procure, intente. Sí, pero es que ya, yo ya soy así, ¿qué voy a hacer? Bueno, inténtelo. Ay, pero ¿cómo hago si siempre estoy cometiendo el mismo error? Bueno, inténtelo, vaya a la Biblia e intente, procure, pero procure, no se quede ahí de que, no, es que yo ya soy así. Entonces, no, de ahí tienen que aceptarme mis hermanos como soy. Sí, claro que sí, te aceptamos tal y como sos, pero vos procurá hacerlo también, por favor. Procuremos hacerlo. Si yo tengo un defecto, si yo tengo una situación en mi carácter, entonces yo tengo que verme a mí mismo para corregirme, primero que todo, porque yo tengo que ser ejemplo para los demás, primero que todo. Debemos de estar firmes y constantes, firmes y constantes. Primera de Corintios 5:58, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, inténtalo, por favor, intentémoslo. Tratemos de ser irreprensibles. Sí, es difícil, claro que es difícil, pero hay que intentarlo. En la Biblia hay buenos ejemplos. En Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Estos sátrapas eran funcionarios del rey. Los posicionaron un puesto abajo de Daniel. Eso no les gustó. ¿Por qué? Porque tenían que pasar primero por Daniel para llegar al rey y eso no les gustó. Ellos querían llegar directamente al rey. Entonces crearon una trampa, crearon una trama para encontrar faltas en Daniel. Daniel 6:6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron, se reunieron ahí, se hicieron allá en una esquinita, se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Eran aduladores, mentirosos, hipócritas. Ya estaban implantando la idea al rey, claro, a las personas nos gusta que nos alaben, ¿verdad? Para, como decía nuestro pastor, inflarnos y ver a los demás allá abajo. Y lo hicieron con el rey. Y después le dijeron, Daniel 6:7, todos los gobernadores del rey, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. O sea, lo que les estaban diciendo es que, rey, haz un edicto, que cualquier persona que no te alabe a ti, fuese echado al pozo de los leones, al foso de los leones. Y claro que sí. ¿Por qué? Porque a Daniel lo echaron. Ustedes saben la historia, muchos saben la historia, ¿cierto? De Daniel. Y salió ileso de ahí. Porque era fiel a Dios. Claro que sí, encontraron una falta, pero una falta por una mentira, porque Daniel oraba al Dios Todopoderoso. Ah, sí, claro que sí, había un edicto, políticamente, sí, hablando, había un edicto que decía que cualquier persona que estuviera adorando a otro Dios, que no fuera el rey Darío, lo echaran al foso. Y vean lo que pasó, los leones no lo comieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, lo protegió. Y más bien a estos funcionarios que hicieron la trama,
Fueron a los que los echaron al foso de los leones. ¿Y qué dice? A sus hijos y a sus esposas. ¿Y qué fue? Los devoraron. No encontraron una falta en Daniel. Entonces, una aplicación muy sencilla. Si yo permanezco firme y constante en la palabra de Dios y yo siempre estoy promulgando que Dios, Jesús, es el Salvador y lo sigo haciendo constantemente hasta cuando Cristo me quite o cuando venga el arrebatamiento, qué bueno, porque Dios siempre va a estar con usted en las buenas y en las malas, como decía mi pastor, en las buenas y en las malas. Marido de una sola mujer. ¿Y Timoteo? Bueno, Timoteo no era casado, pero le dieron un cargo. Le dieron un cargo. Bueno, Dios lo quiso así. Le dieron un cargo bastante fuerte. Por eso estamos leyendo este libro. Timoteo era un joven. Y le dieron un cargo pesado. Pero bueno, marido de una sola mujer. Esto viene conectado con Tito. Dice, el que fuera irreprensible otra vez, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Vean, vamos a hacer esto. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice Tito, marido de una sola mujer y que tenga creyentes. Bueno, marido de una sola mujer, dice que esto me dice a mí que la fidelidad a tu esposa, que se compromete con el matrimonio, bueno, es un buen punto para ver acerca de un líder, porque tiene fidelidad a su esposa, se mantiene firme en las buenas y en las malas. No salgo corriendo cuando mi esposa me está diciendo algo y me molesta, claro que sí. No salgo corriendo cuando tenemos alguna situación en mi matrimonio, no salgo corriendo. No, yo soy valiente. Soy valiente y soy fiel a mi esposa. Eso es un buen indicador de la fidelidad a Cristo, porque dice que Cristo amó a la iglesia. Bueno, así yo tengo que amar a mi esposa. Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella y pagó un precio alto. Así yo me entrego a mi esposa. ¿Y los solteros? Bueno, que practiquen entonces, que practiquen el amor, que inicien algo serio con Cristo para que terminen algo serio con Cristo. Que practiquen, que observen, que lean, que pasen constantemente en la Biblia y ahí les enseñará a Dios. Pero chicos, practiquemos, ¿sí? Y como ustedes saben, está la fidelidad y lo contrario es la infidelidad. Esta no es un buen indicador definitivamente de un hombre que pueda ser un líder o que pueda hacer un servicio a Cristo. Véase a sí mismo. Eso es una debilidad carnal. José salió espantado. ¿Saben la historia de José, verdad? No tomó a la mujer de su amo, salió espantado. Es más, no volvió ni a ver atrás como para pensar, tal vez, no, salió huyendo. Un buen ejemplo, José. Sobrio. Tito 1:8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, que tenga dominio sobre sí mismo. Moderado a la hora de actuar, moderado a la hora de hablar. Sobrio en sus pensamientos. Otra vez.
Tito 2:7, presentándote tú como ejemplo, primero tú como ejemplo, primero tú como ejemplo. En las buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, ser íntegro. Prudente, ser cuerdo, equilibrado, sensato, que tiene a Dios sobre todas las cosas antes de que a Él, que reflexiona bien las cosas, que reflexiona, que piensa antes de actuar. Muchos somos dados a disparar primero antes de pensar, sí, muchos somos así, claro que sí. Bueno, refrenémoslos un poco. Génesis 41:33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Esa es la primera mención de la palabra prudente. El contexto de esto es que saben de las 7 vacas flacas y las 7 vacas que eran un poco más bonitas, de las 7 espigas gruesas y bonitas, de las 7 espigas que eran más menudas, ¿sí? Ese es el sueño que tuvo Faraón. Bueno, mandaron a José a que ilustrara esto de los sueños, pero José, vean lo prudente que fue José, y José dijo, ahí lo tenemos, sí. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y después viene el versículo anterior. Por tanto, provéase Faraón de un varón prudente y sabio. Le está diciendo a Faraón, Faraón, mira, el sueño dice que van a haber 7 años de abundancia y 7 años de pobreza. Mira, tenés que poner a un hombre sensato que pueda cumplir la función para que pueda suplir cuando se den estos eventos. Un hombre sensato que piensa muy bien antes de actuar, que maneja bien las situaciones. Pero bueno, también prudencia, como les decía, es refrenarse antes de decir algo. Proverbios 10:19. En las muchas palabras dice que no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Refrenar sus labios, póngale un freno de manos a sus pensamientos antes de que salgan. Refrene sus ideas, piense antes de actuar, piense lo que va a decir. Porque a veces herimos a las personas, muchas veces herimos a las personas con nuestras acciones, con nuestros actos, con nuestras palabras. Proverbios 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Entonces se es prudente al adquirir sabiduría. Se es sabio cuando usted aplica prudencia a su vida. Esto es para crear buenas bases sólidas con Cristo. Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras, oigan, cualquiera que escucha estas palabras y las hace, o sea, escuchar y hacer, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces hay que meditar en estas palabras, meditemos en las palabras para construir algo fuerte, ¿sí? Bajo el contexto de Cristo, ¿verdad? No bajo nuestra propia prudencia. ¿Qué pidió Salomón? No pidió otra cosa, pidió sabiduría. Fue, qué sabio este hombre, ¿verdad? Pedir sabiduría para poder manejar a su pueblo. Bueno, entonces pidamos sabiduría para poder manejarnos en esta iglesia. Pidamos sabiduría para poder servir en lo que Él quiera que nosotros sirvamos, en el momento en que Él quiera.
decoroso. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, decoroso, viene del griego ordenado, ser honesto, ordenado, honesto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Nos manda que estemos pensando. Pensar, analizar. ¿Cómo puedo ser para ser honesto? Pasen la Biblia para que vean. Llevar una vida honesta. Eso nos hace irreprensibles. Seamos luz para los demás. No ser oscuridad para los demás. Seamos luz para los demás. Romanos 13:13. Andemos como de día, en luz, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia. Eso es andar en oscuridad. Eso es presentar oscuridad para los demás. Eso no es un buen ejemplo. Un buen ejemplo es aquel que muestra luz. Hospedador. ¿Quiénes han hospedado en sus casas a personas? ¿Quiénes? Yo he hospedado a muchas personas. Nosotros hemos hospedado a muchas personas. La iglesia ha hospedado a muchas personas. ¿Y qué? Las hace sentir como en su casa, ¿sí? Siéntanse como en su casa, las personas que están llegando, siéntanse como en su casa. Las personas que vienen de vez en cuando, no hay problema, siéntanse como en su casa. Hay que ser hospedador. Dice Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y Abraham alzó sus ojos y vio a unos varones y fue corriendo inmediatamente. Es hacer las cosas con amor. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Hacer las cosas con amor. Cuando usted va a hacer algo, hágalo con amor. Cuando alguien va a llegar a su casa porque va a tomar un café, usted lo invitó a tomarse un café o fueron a jugar, no sé, que se sienta como en casa. Qué bonito llegar a una casa y que sentirse como en casa, ¿verdad? Donde se sienta agradable, ese calor, ese amor entre las personas que están ahí, qué bonito es. Lo he sentido muchas veces y gracias por eso. Apto para enseñar. Apto para enseñar. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Porque si no está dispuesto, bueno, entonces órale, procura. Apto para enseñar. Seamos como Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón, había masajeado su corazón para inquirir la ley, vean, para tragar la escritura. Y luego, ¿qué dice? Cumplirla, hacerla. Pero después, ¿qué dice? Enseñarla. ¿Ven la secuencia? Yo adquiero información, nos hacemos sabios, practico lo que la palabra me está diciendo y luego la paso a los demás, la enseño. Eso es servir. Pero hay que ser humilde. Hay que tener un corazón humilde. Dócil, dejarse llevar por el Espíritu. No refrena el Espíritu, vaya en la mano con Él. Vea, donde vaya. Sí, donde vaya. Sí, aquí estoy. Heme aquí. Dócil, eso es dócil, dejarse enseñar. No que se refrena. No. Dócil. Qué bonito es tener un estudiante dócil, ¿cierto? Que se deja enseñar.
calidad. Eso es calidad. Se le hace más fácil al maestro, ¿cierto o no? Los que dan clases, se le hace más fácil al maestro, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Sí, claro que sí. Es más fácil. Es más fácil que tú, Anis. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Si usted es dócil, si usted se deja enseñar, va a aprender la palabra de verdad, lo va a hacer de una manera más tranquila, va a entender lo que Dios le está diciendo para que usted lo pueda transmitir, para que pueda usar la palabra de verdad. Como les decía, lo que se ha aprendido hay que enseñarlo. Entonces, ¿para qué tanta enseñanza? ¿Para qué tragar y tragar y tragar si no lo enseñas? ¿Para qué tragar y tragar en la Biblia y tenés un devocional y no lo compartís? Hay que compartirlo porque Dios te está diciendo algo. Comparta lo que Dios le está diciendo. Tal vez a algún otro hermano ese devocional le sirva, le funcione. Téngalo por seguro que así es. Sí, entonces hay que medir nuestras palabras. Luego viene un versículo ahí, 1 Timoteo 3:3, dice. ¿Me van siguiendo? Sí, en la letra C. Sí, bueno. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. No dado al alcohol, ese es el punto número 8. No dado al alcohol. Si usted tiene un problema de alcohol, si usted tiene una adicción al alcohol, salga corriendo de ahí, haga acciones drásticas. Ponga acciones drásticas, no solo con el alcohol, con muchas otras debilidades de la vida. No solo con el alcohol. Dice Isaías 28:7 y 8. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa estaba llena de vómito y suciedad. Esto así nos indica que estas personas estaban bien ebrias, había vómito, estaban bien ebrios. El alcohol baja las defensas y de alguna manera altera el sentido de la realidad. ¿Cierto o no? Sí. El alcohol baja las defensas, te baja. Ves borroso, como decía, si estaban aturdidos, veían borrosos, se vomitaban. Ese no es un buen ejemplo de un líder, ¿cierto que no? ¿Va a enseñar eso? No. Uno sabe cómo es esto de la embriaguez. Nos lleva a tomar malas decisiones. Nos lleva a tomar malas decisiones y sobre todo destruye vidas. Es que destruye vidas. Hace sentir mal a muchas personas. Personas que te quieren. Destruye vidas. Bueno. Punto número 9, no pendenciero, que no busca peleas. Dice 2 Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No pelee, como les decía ahora, déjense llevar por el Espíritu, sea un buen estudiante. No contienda con su mentor, con su tutor, con su profesor, no contienda. Eso nos lleva a divisiones.
Muchos de acá saben qué es eso. Eso no edifica. Eso no edifica. Cuando personas están en contienda, saber quién tiene más la razón, quién... No, eso hace divisiones, porque eso todos lo estamos viendo. Todos lo estamos viendo. Y eso no edifica. No edifica. Bueno, ¿por qué? Porque el siervo de Dios, el que sirve, no debe de ser así, punto. Es muy claro. Es muy claro en Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino que amable. Amable con todos. Es que no debe de ser amable solo con... es que yo tengo mi grupito, yo soy amable con esos. O yo voy y le doy la mano solo a esta persona porque es mi compa. No, dice con todos. Con todos. Los grupitos hacen divisiones, ¿saben? Los grupitos hacen divisiones. No codicioso. Todos saben a qué se refiere esto, ¿verdad? Codiciosos, que tienen en su cabeza como Dios el dinero. Codiciosos. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y aquí hay algunas cosillas interesantes. No por fuerza. Su anhelo debe de estar ahí, ese anhelo que Dios puso en su corazón. No por fuerza, nadie lo está obligando a usted a servir, nadie lo está obligando, pero si usted está aquí es para servir. Entrénese en eso. Dice voluntariamente, es mejor llegar y hacer las cosas solo una cosa y hacerlo bien, pero con amor, que hacer un montón de cosas y estar renegando. Es que yo hago y aquel no hace. Olvídese de eso, usted haga lo suyo. Decía Pablo, hay buenos versículos ahí de Pablo bueno, primero que Pablo, ¿se acuerdan que Pablo hacía tiendas, construía? Él trabajaba, Pablo trabajaba, ¿sí? Pablo trabajaba. Y dice en Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, sino más bien que trabajaba para suplir la necesidad de él y suplir la necesidad de los que estaban a su lado para no ser una carga para los demás. Trabajaba, sus manos le servían. ¿Qué dice el versículo? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, trabajaba. No era una carga. Él no quería hacer carga, trabajemos. No sea una carga. Y acordémonos del mal del dinero, ¿verdad? Es el amor al dinero, ¿cierto? El amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, que nos llevan a la codicia, que se extravían en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Enfóquese en servir. No se enfoque en venir a una iglesia o ir a cualquier iglesia o venir acá y sacar beneficio lucrativo de la iglesia. Trabaje. Y si no, pídale a Dios por un trabajo. Pero no se lucre de las personas que están acá. Y de muchas maneras. Así que tengámoslo eso presente, ¿ok?
No hay que pensar el enfoque no es ese. Lo digo porque hay muchas iglesias que llegan pastores que se han hecho ricos. En África hay muchos pastores de estos que se hacen ricos a costa de los feligreses. Amable, que es tranquilo, que es paciente. Oigan, paciente, tranquilo y paciente, tranquilo y paciente. Primera de Tesalonicenses 5:14. Bueno, ahí nos dice que amonestéis a los ociosos, a los perezosos, a los que no tienen nada que hacer. Bueno, hay que exhortar, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Pero vean al final, que seáis pacientes para con todos. Hay diferentes niveles de pensamiento, diferentes niveles de carácter. Hay algunas que son más, personas que son más pasivas, otras que son más activas. Hay unas que son más pasivas y oiga, estoy dando dos opuestos. Unos que son más pasivos y otros que son acelerados, andan. Bueno, hay que tener paciencia para todos, ¿cierto o no? Bueno, lo dice. Que seáis pacientes para con todos. Practiquemos en eso. Yo soy el primero que debo de practicar en eso. Apacible, pacífico. Apacible, pacífico. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, apacible, dominio que se domina a sí mismo cuando está enojado, que controle sus enojos, que controle sus emociones. Porque el conocimiento que estamos adquiriendo debería de trabajar en nosotros en eso. Debería de trabajar en nosotros. Debería. ¿Lo está haciendo? Bueno, hay una pregunta. ¿Lo está haciendo? ¿Está trabajando la lectura en usted? ¿Está trabajando la lectura en nosotros? ¿Está trabajando realmente o estoy leyendo solo para hacer un check-in? Sí. Segunda de Pedro 1:6, el conocimiento. Esto es una secuencia de cualidades que vienen un poco más atrás, pero quise tomar esta. Al conocimiento, si tenemos conocimiento, podemos llegar a tener dominio propio, porque estamos adquiriendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice cómo debo de ser yo para tener dominio propio. Cuando tengo dominio propio, soy paciente, porque no me altero. Cuando alguien hace algo que cometió un error, usted no llega y le dice, mae, pero no te lo dije que no era así. Uno se queda, sea tonto, qué feo lidiar con una persona así. Usted llega con amor y le dice, mira, vení, hablemos un poco. Mira, es que, y le mete otra hablada por ahí. Y después le dice, mira, es que esto no era así. Vení, yo te ayudo, hagámoslo de esta manera. El maestro enseña, no regaña. Enseña. Un buen maestro enseña. Se pone en la situación y le dice, mira, esto se hace así. ¿Sí? ¿Captaste? Este es un buen proverbio. Proverbio 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. Las palabras suaves, llenas de amor, fortalecen a las personas, animan a las personas, no desanime a las personas. ¿Por qué? Más la perversidad de ellas es quebrantamiento de espíritu. Enseñe con amor, eso anima a las personas.
Hábleles con amor, hablemosle con amor, eso anima a las personas a seguir adelante. No avaro. 1 Samuel 8:3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Los hijos de quién? De Samuel. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Sí, claro, cuando nos alejamos de Dios, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de leer la palabra, se nos va olvidando estas cualidades que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque tenemos que estarlas recordando, tenemos que pasar en la Biblia para que nos esté recordando que hay que ser irreprensible, que no hay que ser avaro, que hay que ser prudente. Entonces, sí, claro que sí, si yo dejo de practicar esto, se me va a olvidar muy rápidamente y me van a agarrar los que están allá en el mundo y venga para acá. Primera de Timoteo 3:4. D, estamos en la parte D. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, si estas cualidades no están en nosotros, entonces practiquemos. Procura, ¿verdad? Decía primera en Pedro. Procura hacerlo. Esfuérzate en obtener eso. ¿Para qué? Para ser un buen guía aquí en la iglesia o en su casa, en su hogar. El versículo habla de que tenga sus hijos, que gobierne bien su casa. Porque si usted no practica en esas cualidades, si usted no está siendo un buen guía en su casa, en su hogar, entonces ¿cómo va a administrar la iglesia de Cristo? Y bueno, ¿cómo se hace eso? Que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa. Tito 2:7, ya pasamos por esta. Bueno, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Cómo hago para ser buen amo de casa? Presentándote tú como buen ejemplo, viendo las cualidades, practicando en esas cualidades, constantemente estoy firme y soy constante en las cualidades y las hago, procuro hacerlo. Tres cinco. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, entonces ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Una buena pregunta. Buena pregunta. Si usted no puede gobernar su casa, bueno, entonces practique. Practiquen, o más bien practiquemos en las cualidades. Practiquemos en esas cualidades. Si usted no gobierna bien su casa, practíquelas. Si usted quiere ser un líder, si usted quiere ser un servidor de Cristo, practiquen esas cualidades. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Veamos un ejemplo. 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por la iniquidad que él sabe. Están hablando de Elí, el sacerdote Elí, que puso a sus hijos, ahí con un cargo. Y estos hijos eran corruptos. Y dice que él no los estorbó, o sea, no los corrigió. Sí les dijo, pero no los corrigió a como debía. Eran corruptos.
se aprovecharon del puesto que les dieron, abusaron durante las ceremonias, se acostaban con las mujeres que estaban sirviendo en el tabernáculo, eran corruptos, se aprovecharon de eso. En otras palabras, estos no tenían temor a Dios, no conocían a Jehová. Entonces le estaba hablando Jehová a Samuel. Por eso Jehová juzgará su casa para siempre. Los hijos eran Fines y Ofni, ¿sí? Eran corruptos. En sueños viene Jehová y le dice a Samuel lo que va a hacer con Elí, con su casa. ¿Y qué les pasó? Murieron. Primera de Samuel y segunda de Samuel es una muy buena lectura. Hay muchos ejemplos ahí y muy buenos ejemplos para uno, ¿sí? Lo que puede hacer Dios. Es que Dios cumple y cumplió. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Temerle a Dios. Ahora pues, temed a Jehová y sírvale con integridad. Y en verdad. Y el versículo dice, quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Sirva con integridad, tema a Dios y sirva. Entonces, si Dios nos ha dado un cargo, si puso un anhelo en nuestro corazón de servirle, de liderar, de ser un maestro, hágalo con integridad. Hagámoslo con integridad, con amor, que se vea que, mira qué bien quiere hacerlo, con amor, no a regañadientes. Obstinado. Qué obstinado esto. Pero ahí voy. Entonces, si no podemos funcionar nuestros hogares como Dios lo establece, ¿cómo podremos dirigir la casa de Dios? Pero aquí hay un pero. Pero si tenemos el anhelo de hacerlo, si tenemos ese gran anhelo de querer servir, por mientras Cristo venga, Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo? Velando, sirviendo, velando y sirviendo, porque usted se va a morir, yo me voy a morir, la iglesia será arrebatada. Qué bonito que lo agarren a uno sirviendo y velando, porque dice que vendrá como ladrón en la noche. Qué bonito estar velando y que un ladrón llegue a su choza y usted le encienda la luz y le diga, ¡oh! Eso es diferente, ¿cierto o no? Sino que estar todo cansado. Es más, el ladrón le puede pasar a la par por estar ocioso. Una vez agarramos a una persona así. Porque dice Apocalipsis 16:15, he aquí que yo vengo como ladrón. Oiga, que yo vengo como ladrón, una buena representación de que no se sabe cuándo va a venir, pero si usted está velando, usted puede ver el ladrón. Bueno, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vengan y vean su vergüenza. Como les decía, algún día moriremos. La iglesia será arrebatada. Pero por mientras usted sirva, usted no sabemos cuándo viene Jesús, ¿verdad que no? No, dice como ladrón vendrá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Servir o voy a esperar?
Mira, voy a hacer mis cálculos. Dice la Biblia que Jesucristo, bueno, está pronto a llegar. Bueno, más o menos yo calculé que vienen en tal fecha. No, no funciona así. Usted tiene que velar y seguir sirviendo. Deje eso a Dios, déjele eso a Dios. Él verá cuándo va a hacer que la iglesia sea arrebatada. Déjele eso a Dios. Tranquilo, no se preocupe por eso. Sirva. Salga a evangelizar. Dígale a las personas que un día Jesucristo va a venir para que se salven. Entonces hay que estar ejercitándonos en la palabra, crezcamos espiritualmente, hay que crecer espiritualmente, no nos quedemos con la leche materna, no agarremos la posta, como decía mi maestro, agarre la parte gruesa, no se quede solo con la lechita ahí, como un niño, porque los niños serán de ahí, los vuela el viento como esas hojas, que no saben ni a dónde van, no. Crezca espiritualmente, lea la Biblia, no se quede como un niño. Sí, la leche materna, qué buena es la leche materna, pero no se quede ahí. Vaya a lo más grueso. ¿Por qué? Neófito. Buena palabra esa. Neófito. ¿Saben que en griego significa planta nueva? Brote nuevo. Eso significa neófito. En nuestro contexto, una persona recién convertida. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Y ojalá que vengan más. Neófitos, para que no seamos neófitos. Hay dos cosas con esto. No es que una persona recién convertida, no es que una persona que esté llegando nueva a la iglesia y que haya aceptado a Cristo, no quiere decir que no sirva. No. Claro que sí, sí lo puede hacer. Claro que sí lo puede hacer. Y lo hacen con entusiasmo y gloria a Dios por eso, porque hay un montón de muchachos acá que están sirviendo. Pero hay una advertencia. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Vean, Pablo está diciendo, hemos visto los roles que tiene el hombre, el rol que tiene la mujer. No todos los roles es para cualquier persona. Debe de tener experiencia, debe de haber pasado bastante en la Biblia, debe de estar pasando constantemente en la Biblia, debe de haber estado discipulado, al menos el discipulado número 1. Pero no es para cualquiera, porque un neófito puede llegar a ser orgulloso, no sea que envaneciéndose, no sea que lo pongan en un puesto y se infle y nos vea a todos nosotros así, abajo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahí está, Isaías 14:2. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, nosotros que decimos en nuestro corazón, yo quiero estar en ese puesto para figurar, porque quiero ser más que ese que está ahí. Hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, es en serio.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Orgullosos. Hay un montón que quieren solo figurar, que quieren un puesto para dominar, porque quieren eso. Hay que tener cuidado con eso. En la vida cotidiana, en las empresas, ustedes lo saben y se van a enfrentar a eso. Ustedes que van a estar con sus profesiones, van a encontrarse personas que les van a poner trampas para que sus jefes digan qué mal. Porque quieren sentarse a la par del jefe. Y te van a apartar y te van a apartar porque ellos quieren ese puesto. Es que hay un montón de personas así. El mundo está cargado de esas personas. Y más si no son cristianos, más si no tienen a Jesucristo en su corazón. Eso es lo que quieren. Apartan. Como sea, yo voy, pero yo quiero ese puesto. Entonces hay que evitar el orgullo. Ese orgullo de ese Satanás hay que evitarlo. Porque así menospreciamos a nuestros hermanos. Y nuestros hermanos son valiosos porque están con nosotros, porque oran por nosotros, ¿cierto? Son muy valiosos. Nosotros, todos los hermanos en Cristo, somos valiosos, los unos con nosotros. Todos somos iguales ante Dios. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Por algo está en Escritura, para que no se eleve su corazón sobre los hermanos. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El liderazgo no es para dominar, es para ser ejemplo para el trabajo a Cristo. Ser ejemplo, no dominar. Entonces la aplicación es, primero hay un crecimiento y luego una responsabilidad. ¿Se acuerdan lo que era neófito? Una plantita, ¿verdad? Una parte nueva. Entonces, se diseminó la semilla. Lo primero que sale de la raíz, de la semilla es la raíz. La raíz para anclarse al suelo. Eso es lo primero que sale. Se ancla usted en una iglesia y después esta semilla lo que saca es hojas. ¿Ustedes saben para qué las hojas? Las hojas es para adquirir la energía del sol, hacer fotosíntesis y crecer, y después fructificar, pero en su tiempo. Y les explicaba ayer a los muchachos que algunas plantas producen frutas a los 3 años, otras producen frutas a los 10 años, otros producen sus flores y frutas a los 100 años. Son diferentes niveles de crecimiento. Entonces sí, hay una advertencia. Un neófito es un orgulloso. La solución está en la madurez espiritual. Y ya estamos casi por terminar. Primera Timoteo 3:7, también es necesario, oigan, también es necesario, o sea, todas estas cualidades, hay que estar velando por eso. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Dice Primera de Corintios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Y los que saben y los que han pasado por el discipulado número 2
¿Saben a qué se refiere con estos tres grupos? Los tres grupos que están dirigidos, la Biblia está dirigida a esos tres grupos. Los judíos, por supuesto, el pueblo de Dios. A los gentiles, los que no han aceptado a Cristo, y a la iglesia. Pero dice, no sea tropiezo, no sea mal ejemplo para todas las personas, sea buen ejemplo. Seamos buen ejemplo para todos. Si esas cualidades están en nosotros, saquémoslas al relucir. No seamos mal ejemplo. La Biblia exhorta a que nos abstengamos de toda especie de mal, a fin de que nos conduzcamos honradamente. Primera de Tesalonicenses 4:12. ¿Para qué? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Condúzcase honradamente con los de afuera, con los de la iglesia. Conclusión. Un buen testimonio abre puertas. Ore por ellas. Un buen testimonio abre puertas. Los no salvos. No caigas en la trampa del sino que crece espiritualmente. Crezcamos como iglesia espiritualmente. Busca constantemente el ser irreprensible, pero sobre todo no busques una posición para figurar. Sírvale al Señor con toda su alma, con todo su cuerpo y con todo su corazón. Gracias. La honra y la gloria es para Dios. Esto es así. Esto es así. Sí.